Van a Bueno, aparecer algunos corredores también, me parece. sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este encuentro que organiza la Maestría en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad Católica Argentina. Es un gusto, mi nombre es Nicolás Laferrier, es un gusto poder presentar a quien es el director honorario y fundador de la maestría, el doctor Oscar Ameal, además responsable del curso de daños de nuestra universidad y una persona, una vasta trayectoria académica y profesional, por supuesto, en el ámbito judicial. Y bueno, él va a dar las palabras de bienvenida y luego vamos a compartir con el profesor Alejandro Borda, la profesora María Julia Fornari, sus exposiciones sobre la nueva ley de alquileres que sancionada recientemente por el Congreso de la Nación. La metodología a seguir, vamos a pedirles que envíen sus preguntas a través del chat. El chat está habilitado para que recibamos aquí, en los que estamos coordinando las preguntas, y luego de las exposiciones las compartiremos con los profesores. Bueno, hago presente también el saludo del director del Departamento de Posgrado, Gustavo Costa Aguilar, quien también es coordinador de esta maestría, y del decano de la facultad, Pablo Garat, quien se excusó que no podía estar presente y apoyó desde el primer momento esta actividad. Estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido, gracias a todos, veo muchísimos profesores, alumnos, profesores de otras materias, profesores de la UCA, profesores de otras universidades. Gracias por su respuesta y por el interés que suscitó este encuentro. Voy así entonces ahora a darle la palabra al profesor Oscar Ameal y después ya pasamos a las presentaciones de María Julia Fornari y Alejandro Borda. Buenas tardes tengan todos. Y me alegra de gran manera tener tanta gente convocada para escuchar todo lo relativo a esta reforma que se introduce al Código Civil de acuerdo a la 27551, que hace muy poco ha sancionado el Congreso de la Nación. Es un tema álgido, es un tema que siempre fue discutible en derecho. Hubo etapas de calma, etapas de alboroto, pero últimamente se vuelve a presentar el problema locativo y la contratación de la locación. Se modifica el Código Civil después de hace muy poco que por decreto ya se había modificado de alguna forma la manera de contratar, y nos parece a nosotros que en esto hay que tener en cuenta varios principios. Para mí lo esencial en este derecho es tener en cuenta los que en realidad son ejes del sistema, que son las personas. La persona natural, como decía Jean Vías, y lo decimos nosotros, que muchas veces tiene que contratar, ya sea por locador o por locatario, regulando sus derechos y las obligaciones, pero a veces ese contrato, o no es contrato, sino el ámbito en que se ejecuta el contrato, resulta alterado por circunstancias ajenas a lo que las partes tenían en cuenta cuando celebraron el contrato. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente algunos principios del derecho: el principio de buena fe, el principio de autonomía de la voluntad. También tenemos que tener en cuenta la teoría de imprevisión. Por ahí también, si queremos nosotros, algunos alcances del caso fortuito. Todo eso nos lleva a analizar esta ley, cuál es la finalidad que tiene, y siempre la finalidad tuvo, por un lado, motivos estrictamente económicos, de orden público, y por el otro
lado, el principio de autonomía de la voluntad. Desde hacía tiempo se había calmado esto y se venía rigiendo el contrato locativo de acuerdo a lo que las partes pactaron. Pero este cimbronazo que tuvimos desde este año cambia los acontecimientos, y esos acontecimientos son tenidos en cuenta para de alguna manera modificar legalmente términos fundamentales del contrato. Esto no es nuevo. Desde el principio del siglo anterior hubieron distintas modificaciones a la contratación laboral, a la laboral locacional, pero siempre con las mismas ideas, que había una especie de crisis locativa. A veces se modificó bien y a veces se modificó mal, y a veces perduró demasiado tiempo, con el consiguiente inconveniente para luego la escasez de viviendas habitacionales, sobre todo dadas en locación o vendadas en locación. Estaban los locadores, lo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, llegamos ahora y tenemos que ver, nos van a ilustrar María Julia y Alejandro sobre los alcances, cómo ellos interpretan esta modificación del código. Desde ya, la convocatoria que tuvo esta reunión es porque esto seguro se va a ventilar en los tribunales. Yo no puedo arriesgar información al respecto, porque si no me van a recusar completamente, pero por lo menos sí les tendré que tener en cuenta qué es lo que pienso, de alguna manera. Yo siempre estoy a favor de la persona débil. Acá también influye de alguna manera todo el régimen protectorio del derecho al consumo, pero tampoco nos tenemos que olvidar que en este derecho al consumo también está implicado el locador. Y si el locador está implicado en ese derecho al consumo, habrá que tener en cuenta y no alterar el sinalagma prestacional en favor de uno y en desmedro del otro, sino llegar a situaciones que se tornan equivalentes para las partes y preservar el bien común. Además, lo que tenemos que buscar en esta sociedad medio conflictiva es que lleguemos a una especie de acuerdo, que es lo mejor, entre locatarios y locadores, y vivir en paz. Felicidad, que es lo que nosotros buscamos con la aplicación del derecho, llegar a la felicidad en este mundo, que es la buena relación. Para todo esto, yo los voy a dejar en compañía de dos juristas que realmente yo los aprecio mucho personalmente y también forman parte integrante de la maestría desde hace un tiempo. Son profesores de la Facultad del Nacional, de la Universidad Católica Argentina, algunos posiblemente creo que de Austral también, pero son inquietos, son personas que dicen y transmiten el derecho, lo sienten, eso es lo importante. Alejandro, yo lo conocí al padre de Alejandro, que es el doctor Borda, que para mí es uno de los juristas más brillantes que tuvo el derecho argentino. Él siempre fue una persona que se destacó por eso, que no le brindamos en vida el homenaje que tendría que haber tenido, luego sí lo hicimos, pero fue aquel que con algunas modificaciones tornó aplicable todavía el viejo código de Vélez, pero siempre lo hizo con una sensación de protección al débil, de buscar y velar por este principio de buena fe, bien entendido. Y bueno, los hijos del doctor Borda, de Guillermo Borda, siguieron el derrotero del padre, y con nosotros está Alejandro, que es brillante, que es una persona vehemente como soy yo,
defiende con pasión sus principios, pero es de buena fe. La buena fe en él está siempre presente. Al padre yo lo tuve como un maestro, yo siempre cada vez que puedo lo nombro, porque realmente me tocó. Alejandro tiene todos los talentos necesarios para llegar a ser, no digo como su padre, no nos agrandemos tanto, pero sí está en ese derrotero. María Julia Fornari también está en el derecho privado de hace mucho tiempo y en la Universidad Católica, la maestría, desde que se inició esta maestría, realmente pertenece a una cátedra de un íntimo amigo que realmente habla muy bien de él y de ella en la Universidad Nacional. Merecen los dos ser titulares en la Universidad Nacional. Me imagino que llegarán a esa cumbre en algún momento cuando se reabran los concursos. Y han escrito mucho, han transmitido muy bien. Cada uno de ellos, cada vez que yo leo algo, me entusiasma, son claros en la exposición, transmiten, tienen en cuenta a las personas que están asistiéndolos, así que están en muy buenas manos esta reunión. Del doctor Laferrier, de Jorge, también yo tengo el mejor de los conceptos, él sabe muy bien lo que lo aprecio, es una persona con principios prístinos, con principios también fundados en la equidad, fundados en el derecho natural, fundados en el principio de buena fe, fundados en lo mejor que tenemos que tener en cuenta, es valorar y proteger al ser humano, al eje del sistema. Y esto lo decía alguna vez Guillermo Borda, el derecho no tiene que estar, el centro del derecho es la persona, por lo tanto, tiene que girar alrededor de las necesidades de la persona. Y no al revés, como alguna vez a alguno se le ocurrió, creer que esto no era así. Por eso el derecho es tal cuando esos principios fundamentales son respetados. Vamos a intentar, o ellos, y yo los escucharé, cómo se aplica todo este régimen, que ellos interpretan este régimen de acuerdo a todos estos principios que estamos viendo. Yo lo único que me resta es poner en esto de nuevo, cederle la palabra al doctor Laferrier, y él es el que comanda esta reunión, es el que los va a poner a cargo cada uno en el uso de la palabra, y después los escucharemos atentamente. Y a todos los concurrentes a la reunión, muchos de ellos seguro que los conocemos, bueno, les agradecemos la presencia y ojalá esto sea un aporte para la ciencia jurídica y para el ejercicio de la profesión. Jorge, estamos en tus manos. Muchas gracias, profesor Ameal. Muy oportuno el homenaje a don Guillermo Borda. Aquí Alejandro me recordaba hace unos días que hoy se cumplía un aniversario de su partida, así que lo recordamos con afecto, también con oración y con profunda gratitud y admiración. Bueno, gracias, profesor, además por todas las palabras y la introducción, y sin más le paso entonces la palabra a María Julia Fornari. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Siempre es un placer oír a Oscar. Bueno, esta reunión motiva el análisis de la nueva ley que se ha dado en llamar la nueva ley de alquileres, la 27.551, que en parte, la mayor parte de su articulado, va a regular todo lo que tiene que ver con el régimen del contrato de locación, pero veremos en un momentito que también incluye aspectos vinculados al domicilio. La normativa, la 27.551, forma parte, como decía el doctor Ameal, de una historia que tiene al menos 100 años,
en donde el Estado ha tenido una enorme intervención en el régimen de los contratos de locaciones urbanas, en donde ha habido este intervencionismo en desmedro de la autonomía de la voluntad. Ya por 1921, la ley 11.156 y la ley 11.157 tuvieron una fuerte intervención del Estado que continuó en periodos muy extensos de emergencias locativas, en donde el Estado participaba en los contratos de locación. Recién en 1976, con la 21.342, que se dio en llamar Ley de Normalización de las Locaciones, apareció un fin al régimen de emergencia. Luego, con la venida de la democracia, en 1983, se dictó la 23.091, que luego pasó a ser casi incorporada, insertada dentro del régimen del Código Civil y Comercial actual, vigente. Respecto de la vigencia de esta ley y todo lo que hace al derecho transitorio, es decir, cómo se resuelve el conflicto de dos leyes en relación al tiempo. La propia ley 27.551, no, este no es. No, perdón, me fui de presentación. Comparto desde aquí yo. Dale. Les decía que el derecho transitorio, en el caso, la misma ley en su artículo 23, lo ha resuelto. Lo ha resuelto al dar la solución, y ahí sí comparto pantalla. Ay, perdón que estábamos probando antes. A ver. Aquí. La ley 27.551, vigente desde el 30 de junio, ha dispuesto que las disposiciones de la presente ley entran en vigencia al día siguiente al de su publicación en el boletín y son aplicables para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Es decir, que la ley ha resuelto lo respectivo al derecho transitorio al entender que la ley, que es una ley imperativa, se va a aplicar, pero no con el régimen del artículo, el régimen general del artículo 7, que establece que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican, ahora sin el aún, a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No se aplica así. La ley ha específicamente determinado en el artículo 23 que no se va a aplicar en forma inmediata, sino que va a aplicarse a los nuevos contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Esto no hace aplicable tampoco la última parte del artículo 7, que establece el efecto diferido. El efecto diferido para las leyes que tienen carácter supletorio, con excepción de aquellas que resulten más favorables al derecho del consumidor. Tampoco sería el caso, como bien decía el doctor Ameal, de entender en el contrato de locación hay una relación de consumo, porque aquí estamos en presencia de una ley imperativa. No es una aplicación de una ley supletoria, sino es una ley imperativa. Parece que es una cuestión dirimente para analizar, en definitiva, no solo la eficacia temporal, que está resuelta en el artículo 23, hablar y analizar cuál es el carácter, determinar cuál es el carácter que tiene la norma que se ha dictado. A ver, ¿cuál es el carácter de estas normas? Para tener en cuenta el carácter de las normas tenemos que analizar, por un lado, todo lo que hace al principio de autonomía de la voluntad, que como decía el doctor, estaba bastante cerradito en el régimen del Código Civil y Comercial. Si bien había introducido las disposiciones de la 23.091, el artículo 958 respecto de la libertad de contratación y el 959 del efecto que tienen los contratos para las partes, tenía un respeto al régimen de la autonomía de la voluntad que hoy, con la aparición de esta ley, debemos analizar. ¿Las previsiones de la ley son de carácter imperativo o son de carácter supletorio y por ende disponibles? Pareciera que en este análisis tenemos que atender no solo las disposiciones del artículo 12, sino fundamentalmente las del artículo 962,
que van a ser pautas hermenéuticas al entender cuál es el alcance, cuál es el sentido y cuál el carácter de estas normas incluidas en la nueva ley. En materia de contrato, las leyes se presume que son supletorias de la voluntad de los particulares, a menos que de su modo de expresión, de su contenido y de su contexto, surge el carácter indisponible. Existen claros datos normativos del carácter de orden público que tiene esta ley, sin perjuicio de que la 27.551 no trae un artículo como sí traía la 23.091, que era la manifestación en su propia expresión de que era una ley de orden público. El propio decreto de necesidad y urgencia 320, dictado, que tiene vigencia en este momento, también dispone su artículo 14, que es de orden público. Esta ley no lo establece, sin perjuicio de lo cual existen de su contenido y de su contexto claras pautas que indican el carácter indisponible. Por ejemplo, no quiero adentrarme en algo que va a tocar en un momentito más Alejandro, todo lo vinculado a las exigencias prohibidas reguladas en el nuevo 1996, vinculados a alquileres anticipados, a depósitos de garantía por más de un año, a la emisión de pagarés, al cobro de valor llaves, vinculados también a los plazos mínimos, toda vez que solo se permite renunciar al plazo mínimo al locatario cuando se encontrara en tenencia de la cosa. También habla de este carácter indisponible y del carácter de estas normas, las disposiciones del 1209, que en la actualidad excluyen la mención que tenía en el régimen del Código Civil y Comercial, que es esto del salvo pacto en contrario para todo lo revinculado al pago de tasas y de expensas comunes. También fundamentalmente hay todo un contexto que hace a que las normas del Código Civil y Comercial han traspolado la 23.091, que sí traía su carácter y su definición de ley de orden público, con lo cual se presume que esta imperatividad se trasladó al régimen del Código, tanto para los artículos fundamentalmente hoy modificados como aquellos que no lo han sido. El orden público del cual debemos predicar en materia de relaciones locativas es este orden público protector, este orden público que tiene un sujeto protegido, que en este caso va a ser el locatario. Claramente el sujeto protegido es el locatario y se agudiza ese régimen intuitivo y de protección cuando el locatario además lo es para un destino habitacional. Vamos a ver que el fuerte de la reforma apunta a los supuestos de locatarios con destinos de vivienda. Y esto obviamente determina que haya una calificación de pautas mínimas, de reglas mínimas en favor del locatario, que es el propio locatario el que puede hacerlas valer y las puede invocar, o puede dejarlas de lado si pretende valerse de otras pautas que mejoren su status quo. Todo lo vinculado a este régimen de orden público, fundamentalmente atendiendo aspectos del destino habitacional, de la locación, se vinculan a normas, primero al cambio de paradigma que existió en el nuevo Código Civil y Comercial y a este diálogo de fuentes que aparecen en el Código Civil para dar respuesta a las situaciones en donde no solamente las disposiciones del Código, sino todo lo que hace al bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad, conforme el artículo 75, inciso 22, toda vez que la protección del acceso a la vivienda y el derecho fundamental a la vivienda es un derecho constitucionalmente protegido y convencionalmente protegido. Bien, no quiero abocarme a los temas que va a tocar Alejandro, voy a detenerme en el régimen que establece la 27.551, que dispone 4 títulos. Dentro del primero de sus títulos, aquí está, el primero de sus títulos
se titula Reformas al Código Civil y Comercial y sustituye el artículo 75 del Código Civil y Comercial que establece las previsiones para el domicilio especial. Si uno analiza detenidamente los fundamentos del proyecto de esta ley, advertimos que los propios fundamentos refieren que lo que se pretendió claramente era encontrar alguna solución práctica, moderna, eficaz y más económica de comunicación y de notificación entre locador y locatario, para hacer más ágiles estas notificaciones y evitar acciones dilatorias. Lo que entendemos es que si el legislador lo que pretendió era disponer un domicilio especial electrónico para los contratos de locación, derramó la reforma al incluir esta sustitución en el artículo 75 que aparece regulando en la parte general aspectos que hacen a la persona humana. Con lo cual, la inclusión de esta reforma en el artículo 75 impone que el domicilio electrónico, el domicilio especial electrónico, sea aplicable a toda la materia contractual. Es decir, es un nuevo domicilio especial que aparece en todos los contratos, derramando más allá del contrato de locación y alcanzando a todos los contratos que puedan celebrarse. Vemos que lo que está en color azul, imagino que ustedes lo ven igual que yo, es la incorporación que hizo al texto que traía el artículo 75. El artículo 75 prevía el supuesto de domicilio especial, que era aquel domicilio convencional de elección que los particulares utilizaban para el ejercicio de sus derechos y sus obligaciones en el marco contractual. Allí incorporó la posibilidad de constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirigen. Y aquí tenemos varias menciones para hacer. Vamos a recordar un poquito el concepto de domicilio para saber de qué hablamos cuando hablamos de domicilio. Porque cuando hablamos de domicilio estamos hablando de lugar, estamos hablando de asiento, de sede de una persona para que se le apliquen allí los efectos de las relaciones jurídicas. Siempre que el código habló de domicilio, hizo referencia al lugar y después utilizó algunos datos objetivos que entendió tenían que prevalecer, por ejemplo, la residencia habitual o el ejercicio de una determinada función pública, por ejemplo. Pero veamos cuál es el esquema de domicilio en nuestro Código Civil y Comercial y veremos también lo que hace a los códigos de procedimientos. El domicilio en una primera clasificación hablaríamos de domicilio político que tiene que ver para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, que no lo vamos a atender, y por otro lado el domicilio civil. Ahí nos vamos a detener. El domicilio civil se divide en domicilio general y domicilios especiales. Dentro del domicilio general tenemos al domicilio real, que es el asiento es el lugar de residencia habitual de la persona. Ahí vemos asociado el concepto de domicilio al de lugar, regulado en el artículo 73. El domicilio legal como aquel lugar en que la ley presume sin admitir prueba en contra que la persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. El domicilio real, recuerden ustedes, es el domicilio compuesto por el corpus y el animus, el protegido por el artículo 18 de la Constitución, es único, necesario, atributo de la persona. El domicilio legal es el de los funcionarios, el de los incapaces. Después está otra categoría, está la categoría de los domicilios especiales. Históricamente, los domicilios especiales eran dos, el contractual, regulado en el artículo 75, y el domicilio procesal o ad litem. El domicilio procesal o ad litem es aquel regulado por los códigos, obviamente, de procedimiento. Ahora se incorpora el domicilio electrónico como una especie de domicilio especial. ¿Pero qué es el domicilio electrónico? ¿Cuál sería el concepto de domicilio electrónico? Porque la ley no lo define, y la importancia y la implicancia que tiene el concepto de domicilio electrónico, vamos a ver ahora que es
¿Cuál es el sentido de los domicilios especiales? ¿Cuál es la finalidad práctica? Lo que sí sabemos que no es un lugar. El domicilio electrónico no es un lugar en el sentido del domicilio como real o legal o contractual del que veníamos viendo y estudiando. Claramente es un lugar por ponerle nombre, en el ciberespacio, pero no es un lugar físico, un concepto espacial. ¿Es necesariamente una casilla de correo electrónico? ¿Podría ser un número de WhatsApp? ¿Podría ser una red social? ¿Podríamos constituir, por ejemplo, un domicilio electrónico en esta red que no sé muy bien cómo funciona, que es el TikTok? Nada dice. Se presume que lo que quiere decir es un correo electrónico. Y no tenemos que confundir el concepto de domicilio electrónico como especie de domicilio especial con los domicilios electrónicos judiciales, con los que corresponden al ámbito de las cortes, que son sistemas estandarizados en el Poder Judicial nacional, provincial, y que tienen que ver con otra cosa, que tienen que ver claramente con las disposiciones de la ley 26.685, en consonancia con la ley de firma digital, y que autorizan a la constitución de domicilios electrónicos, tanto en expedientes administrativos como en expedientes judiciales, por ejemplo, los trámites a distancia, cuando se hacen trámites a través de la plataforma de trámites a distancia, o todos los domicilios electrónicos con todos los problemas que se suscitaron hoy en tiempos de pandemia por una insuficiencia de un expediente digital en el ámbito de la justicia nacional y que tienen mejor resuelto en el ámbito del Poder Judicial, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, cuando hablamos del domicilio especial electrónico, no estamos hablando del domicilio electrónico que yo asocio a los expedientes judiciales o con el token en provincia de Buenos Aires. No, acá estamos hablando de la constitución de un domicilio electrónico, por ejemplo, en una casilla de correo. ¿Sí? El problema es que todos los domicilios especiales, en la clasificación de domicilio general y domicilios especiales, tenían dos finalidades fundamentales. Una era la de prorrogar la competencia de los jueces que correspondían al domicilio general cuando no fuera una materia que el orden público lo impidiera. Y la segunda era fundamentalmente porque se definía el lugar a donde iban a llegar todas las notificaciones extrajudiciales. Por ejemplo, ofertas de pago, intimaciones, notificaciones vinculadas a las resoluciones, en fin, todo lo que hacía extrajudicialmente. Y sabemos que en materia doctrinaria, jurisprudencial, e incluso con el valor que tienen hoy los fallos plenarios, ¿no? En este limbo que se encuentran hasta que se gestionen los tribunales de casación, hubo infinidad de fallos, incluso fallos plenarios, que hablaron respecto de cuál era la validez de ese domicilio contractual fijado en instrumentos públicos o en instrumentos particulares cuyas firmas fueran certificadas o reconocidas, certificadas notarialmente o fueran reconocidas, en donde podía ser notificada una demanda. Entonces, la pregunta hoy sería, ¿podría una demanda ser notificada a un domicilio electrónico si este domicilio electrónico fuera constituido en un instrumento público, en un instrumento particular firmado con firmas certificadas notarialmente o reconocidas, o incluso en un domicilio electrónico constituido en un instrumento digital firmado digitalmente, a la luz de las previsiones de la ley de firma digital? ¿Sería válido notificar allí la demanda? Entendemos que sí, entendemos que sí. Y podría hasta salir desde el propio juzgado la cédula dirigida al domicilio electrónico especial constituido en este tipo de instrumentos. Fuera del traslado de demanda, que se lo dejo a los profesores de Derecho Procesal, lo que claramente aparece como un dato a tener en cuenta es que
que el domicilio electrónico, conforme los fundamentos del proyecto, fue incorporado para evitar acciones dilatorias. Así como está hoy, les diría que no las va a evitar y mucho menos minimizar, porque claramente una carta documento dirigida a un domicilio especial constituido contractualmente, uno enviaba la carta documento, pero en un domicilio electrónico constituido en un documento, en un contrato, tendríamos la dificultad de saber si el correo electrónico a donde lo envié salió y llegó a su destinatario, con lo cual tendríamos una complejidad en la prueba que dependerá de pericias informáticas. Por eso habría que sugerir que si yo constituyo un domicilio especial en un contrato a la luz de las disposiciones del artículo 75, también deba incluir que se entenderá desde el momento del envío, que será lo único que yo puedo controlar. Bueno, son inquietudes que seguramente los jueces van a tener que analizar a la luz de lo que vaya ocurriendo. Quizá creo que podría ser una inclusión que hace a la modernidad, y en estos tiempos de pandemia en lo que aparentemente todo va a seguir siendo digital, puede generar beneficios. Lo que ocurre es que hoy no está del todo definido para permitirnos imaginar cuál va a ser su funcionamiento. Luego hablaré de extinción del contrato en cuanto a la mal llamada resolución y a lo que hace a los métodos alternativos de resolución de conflictos. Olvidé decirles algo vinculado a la autonomía de la voluntad y al carácter que tienen estas leyes antes de cerrar esta parte para dejarlo a Alejandro. Cuando la 230121 se traspoló a nuestro Código Civil y Comercial, la ley que pone en vigencia el Código Civil deroga todas las leyes normativas en materia de locación, pero deja el artículo 6º de la ley que se llamó normalización de las locaciones. Es la única disposición normativa en la que el Estado garantiza aquello que no va a regular. Insólitamente, la ley 21.342, esta ley que se dictó en 1976 y que fue derogada con la entrada en vigencia del nuevo código, así como lo fue la 23.091, guardó este artículo que aún hoy tiene vigencia. Y se los leo. Garantías del Estado. El Estado garantiza la libertad de contratación y el ejercicio regular de los derechos de los contratantes en las locaciones iniciadas a partir del 74. Las condiciones pactadas entre locadores y locatarios no pueden ser alteradas por el poder público, ni éste aplicará medidas en relación de las locaciones urbanas que deban ser cumplidas a expensa de una sola de las partes. Esta ley, este artículo de la ley, único vigente a partir de la entrada en vigencia del Código, hoy se mantiene vigente, pero bueno, estamos en una situación en la que la relación se encuentra atravesada por una crisis económica que no tiene precedentes, con esta pandemia, que no sabe qué estados quedará, con lo cual estará en poder seguramente de los jueces la interpretación de cuál es el carácter de las normas y hasta dónde la autonomía de la voluntad podrá prevalecer frente a este orden público protector. Bueno, volvemos en un ratito cuando hablemos sobre la extinción de los contratos, de este contrato. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, María Julia, claro, y vamos entonces a darle la palabra, al profesor Alejandro Borda. Bueno. Ahí estás. Muy bien, muchas gracias. Y ahí voy a compartir. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Muchas gracias, Oscar, por tus palabras respecto de mi padre. Y, sí, efectivamente, hoy son 18 años de la muerte de mi papá, así que es un momento emotivo. Gracias, María Julia, por la intervención también. Vamos a ver un poco, voy a entrar más bien en el texto de la ley, ¿no? Más allá que van a ver ustedes que tengo una discrepancia de criterio con lo que acaba de poner María Julia, pero bueno, esto lo vamos a seguir viendo de a poco. Primero vamos a analizar, y esta en la primera parte va a ser lo vinculado a la formación del contrato, ¿no? A los temas que hay que tener en cuenta cuando estamos formando el contrato. En primer lugar,
la ley plantea una reforma del artículo 1198 en donde amplía el plazo mínimo legal. Si esto que teníamos, que todos conocemos, ¿no? Que el plazo de locación era de 2 años, ahora pasa a ser de 3 años. Y hay una modificación posterior, también en el artículo 1199, vinculado con los contratos con fines de turismo, en los cuales lo que se plantea es que van a ser contratos de turismo, con fines de turismo, en la medida en que no exceda, decía la ley anterior, el plazo de 3 meses, y ahora se aclara algo para evitar cualquier tipo de fraude contractual, que no importa que sea un contrato o que sean varios contratos consecutivos, lo que se busca es justamente que no superen el plazo de 3 meses. De modo que la modificación aquí es, digamos, básicamente de extensión del plazo. 2 temas que me parece que son importantes aclarar. Uno de ellos es que ese plazo mínimo está previsto para el contrato inicial, no para las prórrogas. Es decir, las prórrogas claramente quedan fuera de este marco de este plazo mínimo legal. ¿Por qué digo esto? Porque en rigor, la idea de un plazo mínimo está prevista justamente para dar cierta estabilidad al locatario. Y esto se logró en el primer contrato, cuando se cumplieron los 3 años, ¿no? De modo que a partir de ese momento ya la estabilidad no es un elemento fundamental, pues ya, insisto, se cumplió ese objetivo del que tenía la ley, y a partir de allí las renovaciones pueden ser menores, por plazos menores. La duda que uno puede tener ahora, en este tiempo, es ¿qué pasa frente a un contrato de 2 años, con plazo mínimo legal de 2 años, que se celebró y que está en curso de ejecución, y que se extingue ahora, en 2 días, y se pretende renovar por 6 meses? En ese caso, yo creo que esa renovación no es válida, o mejor dicho, habrá que extenderla al año, porque ese nuevo contrato, si bien se trata de un nuevo contrato, por lo tanto, se aplicarían de alguna manera las nuevas normas de la ley, vinculadas justamente con ese efecto temporal que explicaba recién María Julia, de modo que me parece que en ese caso sí hay que llegar a 3 años. Pero en los demás supuestos, insisto, una vez celebrado el contrato, pensando en el futuro, las renovaciones o las prórrogas no deben ser hechas por ese plazo legal. Este es un tema. Otro tema que también pudo haberse aclarado, que alguien no aclaró, es que en los contratos con fines de turismo hay una ley, la ley 27.221, que plantea, o que dispone, que esos contratos que tienen fines de turismo, insisto, se van a regir por las normas aplicables al contrato de hospedaje. Esto es, parecería que esos contratos quedan fuera del marco, absolutamente fuera del marco del contrato de vacaciones. Sin embargo, hay que recordar que no está regulado el contrato de hospedaje, de modo que están remitiendo a una normativa que no existe. Otro tema es la reforma del artículo, o es la ley, el artículo 14 de la ley, que plantea un tema distinto, fuera del marco del Código Civil y Comercial, que se refiere justamente a los ajustes del precio de los alquileres. Claramente, la ley plantea aquí, el texto lo tienen ustedes a la vista, plantea que todo contrato de locación, cualquiera sea su destino, está exceptuado del principio de no indexación que planteaba la ley 2928, que es la ley de convertibilidad. Se fractura, por lo tanto, el principio de no indexación, principio que ya está fracturado en algunos de sus supuestos, ¿no? Por ejemplo, los préstamos UVA tienen un sistema indexatorio también. Pero es cierto que acá se rompe este esquema. Y el criterio general es ese, ¿no? Las partes son libres para pactar la manera que quieran actualizar el precio de la locación. Esto en todos los contratos, La excepción que plantea el segundo párrafo del código, del artículo, es justamente cuando se refiere a locaciones con destinos habitacionales. En este caso, lo que hay es una aplicación o un principio de una fórmula de actualización precisa que va a ser un mix promedio entre lo que es el valor o el precio el índice de precio del consumidor, el párrafo final lo dice así, y también la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Acá tenemos
problemas, claramente, ¿no? Acá tenemos problemas porque fíjense que por un lado la ley establece la creación de un índice. El índice no está creado todavía. Lo cual nos genera un primer inconveniente, ¿no? Es qué va a ocurrir o qué ocurrirá si finalmente no se hace o no se elabora ese índice. Esta posibilidad me parece que es bastante concreta, ¿no? Pensando sobre todo en que se le entrega o se le adjudica al Banco Central de la República Argentina la tarea de elaborar ese índice. Claramente los índices inflacionarios siempre han sido informados por el INDEC, no por el Banco Central, con lo cual no parece que sea esta una función propia del Banco Central. Y esto me lleva a pensar que, digamos, dentro de la elaboración o la redacción de los nuevos contratos, yo sugeriría que a pesar, en materia de locaciones habitacionales, ¿no? Que a pesar de lo que dice el texto legal, habría que prever en esos contratos de manera supletoria al menos, en tanto no sea creado ese índice, alguna forma de actualización. Esto se puede llegar a sostener que sería ilegal, porque no es la fórmula que la ley prevé, pero me parece que justamente como el texto lo que pretende es la protección del locatario, en última instancia, lo que no puede dejar de haber es una actualización, máxime pensando en esta inflación que hoy día tenemos, estamos rondando el 50% anual, ¿no? Entonces, digamos, esto parecería necesario generar algún sistema. Y yo, en fin, sugiero, pueden ser otros, pero yo sugiero mantener el esquema de los precios escalonados, porque en última instancia es algo conocido, y lo que importa es que mientras ese precio escalonado no exceda lo que puede ser el criterio inflacionario, lo que es dentro de los parámetros que fija la ley, me parece que estamos dentro de lo posible. Insisto, de carácter supletorio en la medida en que no se cree ese índice. Y otro problema que se plantea ya de corte económico es que claramente, al haber solamente una actualización anual en materia de locaciones habitacionales, el locador está financiando al locatario lo que es el aumento del costo horario. Un tema que planteaba recién María Julia, el tema del régimen de las expensas, ¿no? Y que lo citó así al pasar, ¿no? Que es una de las cuestiones que es importante, ¿no? Allí en el texto que ustedes van a ver, en rojo está lo nuevo, en azul está aquello que es lo que decía el texto anterior, y en negro es lo que se mantiene del texto anterior en la actualidad. Yo divido acá, y acá sí, bueno, hago un paréntesis inicial. María Julia planteaba que la ley es de carácter imperativo. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? A mi juicio, la ley tiene normas imperativas, pero no todas ellas son imperativas. Y creo que hay cosas que no lo son, y por lo tanto admiten el pacto en contrario, ¿no? De modo tal que ese es mi criterio, ¿no? En fin, esto sería un tema para conversarlo largo y tendido. En este punto, en materia de régimen de las expensas, yo lo veo, es uno de los temas en los cuales yo veo algo de lo que estoy planteando. Yo distingo entre las expensas y las cargas o contribuciones territoriales. Fíjense que el texto, efectivamente, y algunos autores así lo dicen, ¿no? Los Lastre y Enrique Pita, sostienen que al suprimirse la frase excepto pacto en contrario, la ley dice, no tiene a su cargo locatario el pago de las cargas que graban la cosa, el texto anterior decía excepto pacto en contrario y ahora lo ha suprimido. Bueno, para los autores se entiende que no es posible que ese impuesto o esa carga de haberes, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, sea cargada al locatario. Yo, en particular, acá tengo algunas dudas, ¿no? Porque, digo, la supresión es un índice, es un dato inicial importante, la supresión de la expresión, excepto pacto en contrario, pero no me parece que sea definitivo esto, ¿no? Máxime que si yo veo el texto legal, lo que veo también es que dice, no tiene a su cargo el pago de los que graban la cosa ni las expensas comunes extraordinarias, y a continuación recalca este aspecto. Solo puede establecerse que tenga a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes, a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes ordinarias o extraordinarias. La palabra solo
en materia de expensas, me parece que es claro que allí sí es imperativo y que no se pueden cargar las expensas extraordinarias al locatario. Pero no lo veo tan claro esto de que no pueda hacerse cargo de la contribución territorial. Acá tenemos otro problema más, ¿no? Varios problemas más. Como verán, yo no soy muy amante de la ley, ¿no? Entre otros, esta nueva terminología sobre lo que podemos llamar como expensas comunes ordinarias, que no coincide con lo que es el concepto de expensas comunes ordinarias que está establecido en el propio código en el artículo 2048. De modo tal que ahí tenemos también algún tema que va a ser problemático. En la vida diaria va a ser problemático. Porque piensen ustedes que esto va a haber que, en cada liquidación de expensas, va a haber que analizar no solamente si son extraordinarias o ordinarias según lo que dice la ley, el código, sino va a haber que analizar dentro de las expensas ordinarias si estas son o no, o responden a servicios normales y permanentes a disposición del locatario. En fin, ahí tenemos para un tema que va a ser de discusión, y Oscar va a estar contentísimo porque van a haber muchos pleitos que van a llegar a su tribunal. Otro tema que tenemos es el del depósito en garantía, que también hablaba María Julia, lo comentó, y eso es importante, ¿no? Una reducción de lo que es el límite del depósito en garantía. Te recordarán que hasta ahora se podía convenir el pago de un depósito equivalente a tantos meses de alquiler como años, era el plazo locativo. Ahora no, se limita a un mes. Y esto es un tema, la verdad que es un tema complejo, por varios motivos. Para ir, por un lado, me parece que es claro que no se está contemplando que a mayor tiempo, mayor posibilidad de daños. Y esa mayor posibilidad de daños implica, me parece también razonablemente, una mayor garantía que puede exigir. Pero acá se cortó en un mes. ¿Se cortó en un mes? Sí, para el locatario. Pero fíjense lo que dice Mónica Lastra en un artículo que publicó hace pocos días, que ella, y tiene razón a mi juicio, el texto dice, si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario depósitos de garantía o secretas similares, etc., ¿no? De modo tal que no habría inconveniente en que se pueda agregar a la obligación esta del locatario un tercero que se comprometa a hacer el depósito en la medida o en la cantidad que el locador exija. Allí habría una posibilidad. ¿No? Eso no parece estar prohibido. Lo que está prohibido es pedirle al locatario un depósito mayor. Luego hay un tema importante vinculado con todo lo que es la devolución, vinculado fundamentalmente con lo que es la devolución del depósito, ¿no? Ese depósito, dice el código ahora, que no se va a poder retener las sumas al finalizar el contrato, sino que hay que devolver la suma del depósito, descontando solamente el valor equivalente, con la posibilidad, ¿no?, de descontar solamente el valor equivalente a los servicios que estén impagos, digamos, los servicios que no están vencidos, considerando el valor de la última boleta. Servicios públicos y expensas. Esto me parece un tema también complejo, ¿no?, y difícil, porque fíjense que, como líneas generales es razonable, ¿no?, porque voy a retener más cantidad de plata que esa, que es la que se vino gastando. Esto parece dentro de lo lógico. Sin embargo, hay que darse cuenta que el depósito en garantía no está previsto exclusivamente para el pago de servicios públicos y expensas, sino que está previsto también para reparación de todos los daños. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cómo vamos a tener que actuar? Bueno, parecería que antes de terminar finalizar el contrato, el locador va a tener que revisar el inmueble y irse acompañado o generar una entrevista para fijar una fecha y hora para ir acompañado de alguna otra persona que pueda evaluar los daños que pueda tener el inmueble para hacer un presupuesto. Insisto, si no, se fue el locatario y se quedó sin la garantía. Otra cosa importante, sí, esto sí me parece fundamental, es que se ordena que la devolución del depósito no sea nominal, no sea la cantidad o el dinero recibido al iniciar el contrato, sino que sea una suma equivalente al último mes. Yo siempre tuve algo parecido, sostenía que no era absolutamente inequitativo que el locador se quedara con el depósito
que lo pudiera trabajar económicamente y que devolviera la suma nominal de 2 años atrás. Porque aquí había un claro enriquecimiento sin causa. Por eso siempre pregoné que ese depósito debía ser, debía calcular sobre los intereses compensatorios de ese depósito. Y por último, la ley agrega que no se puede firmar pagarés o cualquier documento que no forme parte del contrato original. No se puede exigir como garantía. Acá también tenemos un tema que es interesante, pero que en líneas generales parece, en fin, no lo veo tan trascendente. ¿Por qué digo esto? Porque la locación habitacional, a mi juicio, es un contrato de consumo. Claramente el locatario, por fin de vivienda, está celebrando un contrato de consumo. Y por lo tanto, esos pagarés que se podían estar firmando eran o debían ser catalogados como pagarés de consumo con las características estas que fundamentalmente que se estaría perdiendo el carácter abstracto del pagaré. Este es un tema que me parece que es importante, pero bueno, en fin, no está mal esta previsión eventualmente. De todas formas, decía Leo Fernández, difícil que esta norma puede impedir que se libren pagarés al portador y después que lo cobre o ejecute un tercero que no sea el locador, ¿no? El problema es grave. Entro al siguiente tema que para mí es el más preocupante de todos, y yo no tengo dudas, y lo voy a decir con toda claridad, esta norma del artículo 13 es aberrante. No hay forma, no hay otra manera de calificar. Y creo realmente que es inconstitucional. Vamos a ver por qué motivo. Fíjense que así la ley plantea que un catálogo de 5 garantías que se pueden proponer. Y que el locatario debe proponer 2, al menos 2 de esas garantías, y el locador está obligado a aceptar una de ellas. Esto es disparatado, por donde se lo quiera mirar. Fíjense lo que es el catálogo de las 5 garantías, para que ustedes vean que hay 2 que no son garantías. En primer lugar se cita el título de propiedad inmueble. El título de propiedad inmueble no es nada, es un símbolo de solvencia quizás, pero no es ningún tipo de garantía. Ningún tipo de garantía. Nada demuestra el título, la entrega de un título de propiedad, no demuestra si el inmueble está ocupado o no está ocupado, si el inmueble está usurpado o no lo está, si el inmueble tiene gravames o no los tiene, si el inmueble está hipotecado, nada. Eso no es garantía. Es simplemente, insisto, un índice de lo que puede ser la solvencia. Punto y aparte. Incluso, aunque el título se lo entreguen al locador, ese título tampoco le sirve, porque claramente ese locatario podría, o el tercero que lo entregue, podría denunciar el extravío del título, obtener un segundo testimonio y seguir adelante como si nada. Primer punto. Tampoco se sabe de propiedad, es decir, esto no dice otra cosa más que esto. Fíjese si la propiedad está constituida como afectación de la vivienda, lo que era el viejo sistema de vivienda de familia. Tampoco sería una garantía. Y el último, el inciso E, dice, garantía personal del locatario que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. El patrimonio personal no es garantía. Salvo que se ha leído mal el Código Civil y Comercial, es decir, ha confundido palabras. Cuando se habla de que el patrimonio de cada persona es la prenda común, la garantía común de los acreedores, es porque todo deudor responde con todo su patrimonio. Y esto es lo que ocurre con el locatario. El locatario también tiene que responder con todo su patrimonio por las deudas que genere. Debo notar que acá no hay una garantía. No hay una garantía. Es la responsabilidad personal del deudor, que es el locatario. Peor todavía, el texto dice después que el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación o de 10 veces si es el supuesto esta llamada garantía personal del locatario. ¿Por qué motivo esto? ¿Por qué este límite? Estamos pensando en 5 meses de límite de garantía, o de 10, cuando el contrato va a tener como mínimo 36 meses. Y cuando pensamos que el valor el costo del contrato, el precio del contrato, no está constituido solamente por el canon locativo, sino también por las otras prestaciones, como son los servicios, las expensas comunes ordinarias, donde también se garantiza, con esta garantía, se garantiza también los daños que se pueden causar en la cosa. Es decir, esto es un disparate, están generando una garantía limitada. No tiene ningún sentido. Peor todavía, dice
o peor todavía, no sé si peor, pero peor, malo también, ¿no? El último párrafo dice, los supuestos del aval bancario, del seguro de caución y de la fianza deben ser reglamentados. ¿Desde cuándo? El seguro de caución ya está funcionando. Provincia Seguros lo ofrece. El aval bancario ya existe, cantidad de bancos que lo dan. Y la fianza está regulada en el Código Civil y Comercial, no requiere ningún tipo de reglamentación. Y no entro en el error de escritura, ¿no? Como dice, garantía de fianza o fiador solidario como si fuesen dos cosas diferentes. La fianza es la garantía, que podrá ser simple o solidaria, ¿no? O más todavía, fíjense, este texto contradice otras normas del Código Civil y Comercial. El artículo 1225, en materia de locaciones, dice concretamente, o hace referencia a una garantía prestada por un fiador simple, solidario, principal pagador o codeudor solidario. ¿Qué significa ahora? ¿No podemos exigir más un fiador principal pagador? Y no es que yo quiera esa figura, que realmente siempre he estado en contra, pero existe, está regular, está en el código. En fin, como ven ustedes, esa norma es claramente un disparate, por un lado, pero además de eso, yo creo que es inconstitucional por varios motivos, ¿no? Porque evidentemente se está queriendo, dice Iván Lucía, se está pretendiendo obligar a contratar, cuando esto no hay ninguna razón. Si somos libres para contratar o no contratar, el locador no está obligado a contratar. Y solamente puede, si bien existe, dos cuestiones más a pensar. Por un lado, existe un principio de libertad de abandonar las negociaciones. Lo que hay que hacerlas es no hacerlas de mala fe. Pero el principio del abandono de las negociaciones preliminares es imposible, está previsto, artículo 990 del Código Civil y Comercial. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que ha habido fallos que han condenado a un locador que se negó a celebrar un contrato por un criterio o por una cuestión discriminatoria. Se trataba de un célebre caso donde la familia, el locatario era un judío y no se quiso celebrar el contrato con el judío, justamente por su religión. Claramente lo antidiscriminatorio es aquellas cuestiones vinculadas con el color, la religión, la raza, etcétera, ¿no? Pero no por la cuestión de solvencia. Sí, es claro que yo puedo discriminar porque no me conviene tener como locatario a alguien que no me resulta solvente o que no me garantiza suficientemente el cumplimiento del contrato. Vamos a ir más rápido, que nos quedan algunos artículos más. En materia de reparaciones se plantea allí básicamente dos temas, es decir, hay una cuestión, hay un cambio en lo que hace al deber de conservar la cosa en buen estado por parte del locador, ¿no? Que anteriormente establecía que debía ser hecho, se asumía todo aquel daño originado en su propia culpa, el locador respondía por su propia culpa o por la de sus dependientes o por el hecho de tercero o por casos fortuitos. Y ahora se cambia, dice que su responsabilidad va a ser en todos los casos, excepto que sea por causa que no sea imputable, que sea imputable al locatario. De modo tal que allí lo que tenemos que analizar básicamente es que ese locatario va a responder, ¿no? También cuando actúe causa el daño en una causa propia, pero también, tomando otras normas, hay que recordar que va a responder por sus dependientes, el artículo 1753 así lo dispone, por los actos de sus hijos, artículo 1754, y que también, respecto a los socios terceros, no responderá, dice la ley, siempre que estas no reúnen las características fortuitas, artículo 1731. ¿no? Así que acá tenemos otra cuestión que hay que contemplarla o digamos, interpretarla con otra norma. Alguna cuestión se puede plantear sobre si hay posibilidad o no de que se pueda prever aún en supuesto caso fortuito la responsabilidad del locatario con fuente en el artículo 1733. Pero bueno, esto es un tema discutible que me parece que sería factible quizás en materia de locaciones general, pero que no lo sería en materia de locaciones habitacionales, justamente por este criterio de defensa del consumidor. Después se plantea un tema de cómo se hacen las reparaciones urgentes y no urgentes, y hay un tema, quizás allí, algo que planteó María Julia hace un rato, el tema del domicilio, donde hay que clasificarlo.
esa idea, el texto en el cuarto párrafo dice, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador, no sabemos cuál es, si es el domicilio denunciado, el domicilio real o el domicilio contractual, en fin, eso va a generar también a un conflicto. Y finalmente nos queda el último párrafo, fíjense, ese párrafo en azul, que fue suprimido, pero que no tiene mayor importancia su supresión, porque de alguna forma ha quedado absorbido en el artículo 1203, que va a hablar María Julia en un ratito. Nos queda 3 temas rápidos. Uno, compensación. Establecer un artículo que plantea esta compensación legal, ¿no? Sobre los créditos que tiene, digamos, con los créditos que tiene el locatario, compensando con las deudas que pueda tener por ocasión. Esto no me parece que sea una reforma demasiado impactante. Quizás lo malo está establecido en que aparece compensando el locatario de pleno derecho, cuando la compensación legal actúa más bien como una excepción. Frente a un reclamo de alguien, la otra parte compensa, una excepción de compensación para no pagar todo lo que le están reclamando. En cambio acá es el locatario que dispone por sí, algún autor ha dicho actúa como juez y parte, compensando de pleno derecho y obligando al locador a tener que demandar en todo caso, ¿no? Por supuesto, todo ello requiere igualmente una notificación fehaciente al locador de los detalles o de la deuda, ¿no? Acá tenemos también otro tema vinculado a si esta cláusula es disponible o no es disponible. Yo, insisto, creo que esto no es disponible en materia de locaciones habitacionales, pero sí lo es en las demás casas de locación. Otro tema es el tema de la consignación. Se prevé todo un sistema de consignación en favor del locatario, en el cual lo que me quiero quedar es, básicamente, ya no sigue excediendo el tiempo, con un tema que me parece que es quizás más llamativo. Se plantea la posibilidad de de consignar en sumas de dinero o a través de la vía de un cheque cancelatorio, ¿no? Dice, en el caso de silencio, frente a la intimación que le formalizó el locatario dentro de los 3 días, al siguiente vencimiento del plazo estipulado, debe proceder a la consignación judicial del monto deudado o mediante cheque cancelatorio, ¿no? De conformidad con las previsiones de la ley. Ocurre que la ley 25345 establece la vía del cheque cancelatorio, pero para que tenga efectos cancelatorios, efectos de pago, se requiere que sea entregado al acreedor. Y acá es evidente que si no entregó, lo consignó. De modo que ahí tenemos de vuelta una cierta falta de compaginación. Y hay un tema final allí, el tema de los gastos y costas que se imponen al locador y que me parece que no corresponden, al menos la ley no corresponde que la fije, porque es un tema procesal que debió haber sido resuelto en los códigos procesales. Por último me queda el tema de la FIP, una declaración ante la FIP. Esta norma se aplica a los contratos nuevos y a los contratos anteriores también. Esto es una rareza, si se quiere, también del texto, ¿no? Porque la ley, fíjese que dice que en el primer párrafo establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos debe disponer un régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes, con lo cual está obligando a los contratos vigentes, al tiempo de la sanción de la ley, a ser también declarados en la FIP. Esto trae de la mano algunas complejidades también. Por un lado, obligar a la FIP a crear una suerte de registro de contratos de locación, ¿no? Que no está. Habrá que reglamentarlo también. Falta esto. Y lo que es más grave, ¿no? Es un tema final, ¿no? Donde dice el texto, el segundo párrafo, mejor dicho, cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre la existencia del contrato a los fines de que tome la intervención que corresponde. Y aquí claramente no corresponde la intervención. Yo lo puedo citar a la FIP para que tome nota, pero no puede estar frenando una ejecución. No es parte del proceso. El tema, si hay un incumplimiento fiscal, la FIP tendrá que accionar por ese incumplimiento fiscal, ¿no? Pero ese no me puede estar obstando a que ese locador pueda estar reclamando el crédito que tiene. De modo tal que no veo, esto puede ser también
desde el punto de vista constitucional, no veo de ninguna manera que la AFIP tenga posibilidad de ingresar a ese proceso e intervenir como una, no sé en qué carácter, tampoco lo dice, pero intervenir en ese juicio. Hasta acá terminamos mi parte. Te dejo, María Julia, que sigas. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, y vamos de nuevo con María Julia. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, lo que quedaba pendiente era lo vinculado a lo que hace a la... Esperen un instante. ¿Lo tocas vos o yo acá? Ahí está. No, aquí. A dos artículos que hacen a la extinción del contrato de locación, que son la modificación al artículo 1203, vinculado a la frustración del uso y goce de la cosa, y la reforma al 1221, vinculado a la mal llamada resolución anticipada. El 1203, que se titulaba igual, frustración en el uso y goce de la cosa, erróneamente mezclaba lo que tenía que ver con la frustración del uso y goce, como la frustración de la finalidad regulada en el 1090 del Código, con el caso fortuito y la fuerza mayor, cuando son dos institutos completamente distintos, la frustración de la causa con el caso fortuito y la fuerza mayor. Con lo cual es saludable esta enmienda, porque efectivamente está hablando de esa frustración, de la frustración de la causa que motivó a las partes a contratar. El 1090, que es el que regula, incluso ese mismo instituto, es un instituto que tiene que ver con las relaciones locativas, es decir, surge a partir de las relaciones locativas, allá por el 1600, pero los casos famosos de la frustración en el caso de la finalidad, los vimos con, quienes están presentes, porque veo algunas caras conocidas, cuando vimos extinción de los contratos, vimos que era materia jurisprudencial, fue una creación pretoriana a partir de contratos de locación, cuyo objeto era posible. ¿Por qué? Porque se alquilaban inmuebles sobre la avenida Pall Mall en Londres para ver la coronación de Eduardo VII. No se efectuó la coronación, entonces apareció un conflicto entre las partes, son los casos Krell versus Henry de 1902, en donde ese fue el más emblemático, en donde aparece diferencias entre locadores y locatarios por cuanto el inmueble estaba, pero la finalidad para la cual se había contratado había desaparecido, porque ya no había coronación que ver. Entonces, parece razonable que se utilice frustración de uso y goce y se establezca, lo mismo que hace el 1090, a razones ajenas al locatario, y que el contrato, cuando por causas no imputables a él se ve impedido usar y gozar de la cosa, se puede rescindir el contrato. Esto es, o cesar el precio durante este tiempo. Nos parece que esta introducción, pese a que coincido con muchas de las críticas que planteaba Alejandro a la nueva normativa, esto parece que ha sido una modificación valiosa. También establece que las obligaciones van a continuar si esa causa no imputable al locatario afectó la cosa alocada, sea en forma directa o indirectamente, no va a afectar las obligaciones y no va a afectar el contrato y las obligaciones van a continuar. Perdón, acá quedaba uno. ¿Qué pasa con la resolución anticipada? La resolución anticipada aparece regulada en el 1221, que fue también modificada. Están incorporados en color azul las nuevas inclusiones que la 27551 hace. En realidad, no es un supuesto de resolución, sino es un supuesto de rescisión unilateral, conforme lo establece el 1077, y es un supuesto de rescisión unilateral de fuente legal. Es la ley la que autoriza, por el 1221, a que una parte, que es el locatario, pueda rescindir unilateralmente el contrato.
El esquema, que es parecido al régimen anterior para las locaciones de inmuebles, es: puede rescindirse unilateralmente a partir de los 6 meses de la relación locativa. Y se establece una indemnización tarifada, perdón, aparece un preaviso de 1 mes y la indemnización tarifada se mantiene de 1 alquiler y medio para el caso en que la rescisión unilateral ocurre entre los 6 meses y el año de vigencia, y si ocurre después del año de vigencia, la tarifa de esa indemnización se reduce a 1 mes de alquiler. Hace una mención el mismo artículo en su segunda parte, y hace esta distinción respecto de los inmuebles destinados a vivienda. Y aquí, obviamente, también rige este principio de que dentro de los primeros 6 meses no se puede rescindir, pero lo que habilita es que si esta rescisión unilateral es notificada a la contraparte, al locador, con una antelación de 3 meses o más, no corresponde el pago de indemnización alguna. Y acá hay un poquito de duda, porque no es la tarifada ni ninguna otra que correspondiera al locador. Esto es algo que la ley no ha aclarado. Claramente establece, con este fin intuitivo respecto de las locaciones con destino habitacional, la posibilidad de que, avisado al locador 3 meses antes, no haya ni siquiera esa indemnización tarifada. Ahora, esto de que no podrá haber ninguna por este concepto que abarca la tarifada y ninguna otra. Esto es algo que no ha resuelto la ley y que obviamente también quedará en manos de los jueces. Otro tema que fue modificado, y no hicimos mención del decreto de necesidad y urgencia que está vigente, lo hicimos al comienzo, si quieren podemos, si hay alguna duda de esto, podemos hablar al respecto. Se ha modificado la ley de mediación, la 26.589, en su artículo 6º, establecía la posibilidad de optar por el proceso de mediación para los casos de ejecución y de desalojos. El decreto de necesidad y urgencia ya había suspendido a partir de su entrada en vigencia el artículo 6 en cuanto a que no se pudieran iniciar mediaciones por asuntos de desalojo. Pero la ley lo que hace es modificar directamente el artículo 6 de la 26.589 y excluir la mediación optativa del artículo 6, que solamente quedará limitado a las ejecuciones. Es decir, que conforme a la ley que estamos analizando, la mediación es obligatoria en materia de desalojos y también se van a establecer, no se han dicho cuáles, métodos específicos, tanto de mediación como de arbitraje, puntuales y específicos para las relaciones locativas, que tiendan fundamentalmente a resolver los diferendos en forma gratuita o con costos muy bajos. En principio pareciera que se quiere hacer algo parecido a lo que se hizo con el COPREC para los reclamos en materia de relaciones de consumo. Esto queda determinado a que, bueno, lo organice como otros tantos puntos de los que recién establecía Alejandro. Lo interesante es que sí, el juicio de desalojo deberá ir con el proceso previo y obligatorio de mediación que hasta ahora era optativo y en muchos casos no se realizaba. Bueno, no sé si, Nicolás, ¿tenés alguna pregunta? Muchísimas gracias a ambos, excelentes. Sí, tengo varias, las voy a proyectar, porque así las voy a leer y proyectar, así las vamos viendo todos. Gracias a los que enviaron preguntas y, bueno, por supuesto a los expositores. Bueno, allí las tenemos. Vamos a hacerlo acá. Bueno, a ver, pregunta para Alejandro, si puede aclarar si él considera que se puede actualizar cualquier contrato de locación con el índice que las partes quieran, salvo los que sean con destino habitacional, para los cuales se tiene que aplicar el índice que establece la ley. La primera refiere a si cuando vos leíste el artículo dijiste esto se aplica al índice solo esto, pero cualquier contrato de locación está permitida la actualización. Sí, es así, el texto dice eso, ¿no? Los contratos de locación, dice,
el primer párrafo dice, los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de los dispuestos del artículo 7 y 10 de la ley de 928 y sus modificaciones. Lo cual está claro que todo contrato de locación es actualizable. Bueno, muy bien. Gracias. La segunda es, suponiendo que pacto otro método de actualización que no es el previsto, por ejemplo un 30% anual, ¿podría luego pedir la nulidad de la cláusula con fundamento en el carácter imperativo de la norma para aplicar el índice de actualización ahí previsto? Bueno, yo digo esto. Yo digo, para mí, en materia de locación habitacional, se requiere, va a haber que aplicar el índice que la ley establece. Ese índice no está creado. Ese es el problema ahora. Ese índice no está creado. Entonces digo, frente a esa ausencia del índice, creo que es válido establecer algún sistema de actualización entre las partes. Ese sistema de actualización no va a ser, es decir, puede ser nulo o no serlo, en la medida, habrá que analizar cuál es la magnitud de la actualización, ¿no? Si esa, supongamos, digo, para un ejemplo, ¿no? Si hemos pactado un 30% anual de ajuste, y la indexación o el ajuste del año, la inflación es del 50%, bueno, parecería que ese 30% no es, digamos, excesivo ni puede ser calificado como algo que esté agrediendo, ¿no?, al locatario, sino que parece que es bastante razonable. Porque si es 50% el aumento de costo de la vida, bastaría con que fuese el 10% el aumento de los sueldos, ¿no?, de trabajos estables, para que estuviésemos en el 30% que estamos fijando, ¿no? Sí, creo que esto va a haber que analizarlo en el caso concreto, pero yo creo que algo así va a haber que buscarlo, porque, insisto, el índice no está regulado, ¿no? Y no sé si el Banco Central lo va a hacer. Perdón la intervención, tomo lo que establece respecto del carácter imperativo. Al determinar mínimos sobre los cuales puede prevalecerse el locatario, y ni hablar en el caso de destino habitacional, esta estimación que hace Alejandro, y que creo que es la única posible en este momento, podría determinar la adecuación al número que determine el índice cuando se cree, porque son mínimos a los cuales, si el inquilino entiende que esa estimación que se utilizó para un contrato de locación, en donde no está este índice todavía, después le resultó más alto que lo que determinó el índice, como esto es un piso mínimo del cual puede prevalerse, el locatario podría plantear la adecuación al índice. Exactamente. Lo mismo que pasaría con las normas que son imperativas por este orden público locativo, o intuitivo. Bien, yo he sugerido en algún contrato de locación, he sugerido eso, ¿no? Es decir, hacer la aclaración que la ley exige esto, ¿no?, en la cláusula, una cláusula de autorización fijada por el Banco Central de la República Argentina, pero que ante la eventualidad de que ese índice no aparezca, las partes convienen este aumento de un 2%. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta, mi pregunta es, a la luz de la nueva ley, en relación a un contrato de locación habitacional, departamento para vivienda suscripto en agosto de 2018, que finaliza el 31 de agosto de 2020, ¿cabe la posibilidad de que el mismo pueda ser prorrogado por un año o debe suscribirse un contrato por un plazo mínimo de 3 años? Creo que Alejandro contestaste, pero bueno, también si querés contestar de nuevo, o sí, también María Julia. Sí. Por un solo año, no sé, insisto, la ley se aplica al primer contrato, no a las prórrogas. Ese es el criterio. Muy bien. Mi pregunta es con relación al tema de las garantías. El locador no puede requerir una garantía que supere 5 veces el valor mensual de la locación, pero sí un inmueble que se usa como garantía. Ahí supera ampliamente el monto que sea multiplicado por 5. ¿Cómo se interpreta eso? Claro, el tema, sí, por supuesto. Esto forma parte de la incongruencia. Lo que pasa es que, a mi juicio, el título de propiedad no es garantía. Eso lo expliqué, ¿no? No es garantía. La garantía es otra cosa. Es otro concepto, no tiene nada que ver con el título de propiedad. Por lo tanto, me puede dar título que puede ser enorme, fantástico, pero eso no me garantiza que me van a pagar. No tengo algo sobre el cual ejecutar. Eso no es una garantía. Muy bien.
Esta va directo también, Alejandro. ¿Cuáles serían las cargas y contribuciones específicas que en principio estarían a cargo del locador a su criterio? Bueno, no, el texto no, eso, en general todas. El texto dice así, ¿no? El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que vea la cosa locada. Sí, ese es el destino, el fin que tiene. No tiene a su cargo el pago de las que graban la cosa, ni las empresas comunes extraordinarias. Así que la regla es que aquellas cargas y contribuciones que graban la cosa, como regla el impuesto del mobiliario, por ejemplo, esa no entra dentro eso queda en cabeza del locador. Se puede discutir quizás el tema de las tasas sanitarias. Yo creo que eso realmente se puede atribuir al locatario, porque el servicio de agua es un servicio que en muchos casos es medible incluso, con lo cual es para beneficio propio del locatario. Pero en cambio el ABL, no, el impuesto territorial, parecería que eso no. Eso estaría en cabeza del locador. La discusión que podemos tener allí es si esa... Claro, si imperativo supletorio. Es supletorio imperativo, claro. Esa es la discusión que tener, ¿no? Y creo que allí hay que analizar... La interpretación que hacía es que como, a ver, pareciera del espíritu de la reforma, al haber excluido la posibilidad de hacer pacto de contrario, podría entenderse que fue decisión del legislador no admitir que se pactara otra cosa. En ese sentido, yo referí que esta podría ser una norma imperativa y no una norma disponible por parte de los contratantes. Bueno, ahora mientras te estaba proyectando la pantalla entraron varias preguntas, así que las estoy copiando y las voy a transcribir ahora. Hacelas oralmente, si no. Bueno, perfecto. Seguimos con la siguiente. Quisiera saber si se puede articular en el contrato una cláusula que fije a un tercero como árbitro que tenga la facultad de poder intervenir entre las partes ante cualquier conflicto derivado de la relación contractual. Se me viene a la cabeza, podrían ser colegios de martilleros. Me parece que de esta forma se podría evitar la llegada del conflicto a sede judicial, teniendo una resolución más rápida y menos costosa. A ver, ¿querés contestar vos, María Julia? Perdón, estaba tratando de leer, porque no me... Volvéla a leer porque no la encuentro, la sacaste de la proyección, ¿no? Sí, si quisiera saber, se puede articular en el contrato una cláusula que fije a un tercero como árbitro que tenga la facultad de poder intervenir entre las partes ante cualquier conflicto derivado de la relación contractual. Se me viene a la cabeza el Colegio de Martilleros. Sí, por supuesto que se pueden establecer métodos alternativos de resolución. El punto es que hoy por hoy, independientemente de que existiera un tribunal arbitral dentro del marco del Colegio de Martilleros que permitiera el acceso gratuito a esta instancia, es necesario para iniciar el desalojo pasar por el proceso de mediación, porque dejó de ser optativo. Con lo cual, esto es una alternativa que nadie quita que se pueda hacer una negociación, cualquier otro de los métodos alternativos podría ser utilizado con la salvedad de que inténtenlo, pero después tiene que pasar por la mediación. Hasta tanto no se organicen sistemas, como les decía yo, los sistemas de conciliación y arbitraje de consumo a través del COPREC, como la creación del COPREC, esto todavía no está resuelto, podrían entenderlo como una alternativa. Es más, podría ser que cuando esto se reglamente, designen al Colegio de Martilleros como un tribunal arbitral a tal efecto, pero no van a sortear el proceso de mediación previa. Yo te añadiría algo más allí también, coincido con María Julia totalmente, pero aparte, me parece que hay que diferenciar de vuelta entre locaciones habitacionales y que no lo son, ¿no? Porque la locación habitacional, me parece que al ser un modelo de consumo, ya está vedando la posibilidad esa, ¿no? de pactar el arbitraje, pues se puede considerar una cláusula abusiva al locador. En la embarcación, bueno, vuelvo a la pantalla y creo que voy a hacer como en la Cámara de Diputados, que se dice el cierre de la lista de oradores, porque de pronto me distraje un minuto y entraron 20 preguntas, literalmente. Así que vamos, por respeto al tiempo de todos, vamos a hacer un cierre de la lista de oradores. Así que estamos con las preguntas, ya las copié, creo que están casi todas.
Bueno, la cláusula de martillero. ¿Qué pasa con el ajuste si el contrato se fija en dólares? Uf. Yo creo que el contrato se puede fijar, a ver, de vuelta, ¿no? En general yo creo que yo no tengo dudas que el contrato se puede fijar en dólares. Este es un tema, no tengo ningún tipo de dudas al respecto. Eso más que nada porque considero que la obligación de moneda extranjera es una moneda también, una versión de la suma de dinero y por lo tanto es factible computarla o tenerla como obligación dentro del contrato de locación. El problema que puedes tener hoy en día básicamente va a estar dado en que el valor del dólar, el locatario va a tener la facultad seguramente de poder pagarlo al valor oficial, ¿no? Este es un tema difícilmente pueda obligarse en ese caso, y máxime considerando la característica de inferioridad que normalmente se entiende que tiene el locatario, se lo pueda obligar a pagarlo en moneda extranjera, cuando no se puede adquirir. Claro. Bueno, hay varias preguntas que iban buscando qué recomienda como garantía, qué está adecuado utilizar como garantía, está por acá, después había otra que también preguntaba lo mismo. ¿Podría...? No, a ver, yo como garantía me parece que son es decir, claramente las que yo dije que no son garantías, para mí no son garantías, ¿no? Digamos, tal que esas las descarto. Las otras tres, por supuesto, la fianza solidaria, la fianza principal pagador, la deuda, el código solidario que está previsto en el 1925, el aval bancario, un seguro de caución, son absolutamente viables. El tema es, a ver, lo que me genera una duda, sí, es que cuando se habla de un seguro de caución o de un aval bancario limitado, ¿no? Que no se puede exigir por un valor mayor a 5 cánones locativos, digo, ahí también estamos de vuelta en problemas, ¿no? Porque si el banco me va a garantizar solamente 5 meses de alquiler, no, tampoco es una garantía que me sirva. Y yo digo, ese locador tiene derecho a reclamar la garantía que a él le satisfaga, ¿no? No me pueden imponer un locatario. Si no, lo que va a ocurrir va a ser, si no, va a haber un retraimiento de la oferta de locaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir si no? Ya ha pasado. Bien, esta pregunta creo que ya la contestaste, que va en esa misma línea. ¿Podría aclarar que toda vez que el patrimonio de garantía común de los acreedores, ¿por qué la presentación del recibo de sueldo no sería admisible si esta no va a resultar la última garantía que se requiere? Bueno, no, es que no es la única. No, justamente es eso. La ley dice que el locatario debe ofrecer entre las 5 garantías que están enumeradas, tiene que ofrecer 2. Y que el locador debe aceptar una de esas 2. Entonces, podría válidamente el locatario ofrecer su recibo de sueldos y un título de propiedad, por ejemplo. Entonces, esto no tiene idea. Claro. El artículo 13 dice que no se puede remitir a una garantía mayor a 5 mensualidades. ¿Sería nula una garantía mayor? No, yo digo que no. Yo digo que para mí lo que es nula es la cláusula, el artículo, es inconstitucional. Perfecto. Bueno, acá hay otra más de la prórroga. Había 2 de las prórrogas que ya fueron contestadas. Mi consulta es que en este periodo se venció el contrato de alquiler y para renovar pide un aumento del 50%. Mientras tanto no recibe el pago del mes, no puedo consignar el pago. ¿Qué se puede hacer para acreditar la voluntad de pago cuando no se acepta consignación? Está contrato vencido. Bueno, esto es una pregunta muy específica, no va a la ley esta, digamos. Claro, ese es otro tema, sí, está vencido el contrato. Sí. Bien. Estimada doctora Fornari, ¿a qué refiere el artículo 2203 con la afectación indirecta de la cosa? Si la pandemia podría entenderse comprendida en los supuestos de 1203 en una locación con destino comercial. Bien, me parece interesante ajustarlo a lo de la pandemia. En primer lugar, estamos en presencia de una ley que, conforme decíamos hace un momento, se aplica a los nuevos contratos que se celebran a partir de su entrada en vigencia, con lo cual los contratos de locación que aparezcan post
vigencia de la ley son los que van a poder aplicar las disposiciones de esta ley. ¿Está claro? Es decir, la pandemia era un hecho existente al momento del dictado de la ley. Podríamos plantear, como decía el doctor Amial al comienzo, ¿esta ley tiene que ver con la pandemia? No, esta ley es muy anterior. En realidad el proyecto en diputados se aprobó en el 2019. Esta ley lo que trató de resolver fue una crisis económica en el país que venía apostando a ser muy grave, ni hablar con lo que pasó con la pandemia. Por lo cual, en realidad, esta disposición no podría aplicarse puntualmente respecto de la pandemia. Lo que sí sería aplicable es el supuesto de caso fortuito y fuerza mayor. No cabe duda que ese instituto sí puede aplicarse al caso de la pandemia y a lo que les ocurre a los locadores y locatarios en esta situación, que es lo que viene ocurriendo, ¿no? Con los contratos con destino comercial que no pueden abrir sus puertas porque está vedado. Obviamente Bien. que sí, pero lo que veníamos hablando no podrá ser sino a los futuros. Bien, ¿y el 1203 a qué se refiere con afectación indirecta de la cosa? Estaba imaginando mientras leía la pregunta, lo que pasa es que me movés la pantalla, Nicolás, querido. No muevo más, perdón. No, está bien. Hola, Ignacio de Garay, ahí te veo, ¿cómo estás? A ver, estaba imaginando cuál sería indirecto en un contrato de destino comercial. Estaba imaginando eso. Alejandro, por ahí pido tu creatividad en esto también. Sí. Estaba tratando de imaginar a qué supuesto apuntaba. En el caso de locación con destino comercial, está directa o indirectamente afectar al goce de la cosa. Estaba imaginando, lo que es ampliar el espectro. Solamente cuando indirectamente se puede bajar del contrato. A esto está apuntando la protección, ¿no? María Julia, me parece que la pandemia es un ejemplo que puede ser de afectación indirecta, ¿no? Porque más allá de que, supongamos, pensemos en un supuesto en el cual, más allá de que no se pueda, imaginemos algo parecido, ¿no? No es que haya habido una provisión de a ver, los restaurantes o bares pudieron hacer delivery, ¿no? Y quizás si no tuvieron vedado absolutamente la explotación comercial. Sin embargo, la situación general hace que no pueda producir de la forma que podía estar estableciendo antes, ¿no? Es decir, la finalidad del contrato no se puede cumplir absolutamente, porque antes tenía otra finalidad que era diferente, que sí fue vedada, ¿no? Me parece que sí puede haber una cuestión de afectación indirecta. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de no registrar el contrato? Entiendo que la pregunta apunta ante la AFIP. Sí, bueno, la ley no dice nada, ¿no? Para mí habría un incumplimiento formal y habría una multa que pagar, eventualmente. Bien. Creo que el problema está en lo que decía Alejandro hace un momento, que metes a la AFIP en el proceso y se detiene por la vista de la AFIP que viene a olfatear a ver si se pagó y se cumplió con la obligación impositiva, ¿no? Tal cual. No es Sí, parte, eso responde a esta pregunta también. No, a las y algo dos más. Claro, pero aparte, ¿de qué obligación impositiva estábamos hablando, no? Ese es el tema. Porque la AFIP, digamos, ante un contrato de locación, ¿qué puede haber? Hay un tema impositivo, hay un tema de impuestos de sellos que no le corresponde a la AFIP cobrarlo, ¿no? Queda después el tema del impuesto, eventualmente el impuesto a las ganancias y el IVA. Y no sé qué otros impuestos más me quieren. Y eso, bueno, que me ejecuten, ¿no? Que me lo cobren por otra vía, pero no me pueden parar el expediente de la ejecución. Bien. Respecto a la doctora Fornari, el plazo para determinar la penalidad por rescisión anticipada del locatario desde los 6 meses al año. ¿Cuenta desde el primer contrato celebrado o por cada renovación se entiende que reinicia la cuenta los 6 meses? No, bueno, esto se ata con lo que decía recién Alejandro, es para el primer contrato. Bien. Bueno, las dos de las prórrogas se la contestamos, la de la AFIP la contestamos. Si cree a la doctora Fornari que se puede pactar una indemnización por rescisión más gravosa que la que establece la ley. A ver, volvemos al tema
también lo decíamos recién con Alejandro. Obviamente si el destino es habitacional, no, absolutamente no, ese es de los mínimos legales del orden público locativo, por ponerle un nombre. En materia comercial, tengo mis dudas de que en un planteo pueda acordarse una tarifa, porque la propia ley estableció cuál es la tarifa para los supuestos de rescisión unilateral anticipada a la que puede prevalerse el locatario. Bien, definitivamente no en la habitacional. Y en la otra le diría que tampoco, porque ya está tarifada. ¿Por qué considera que la afectación de un inmueble a garantía del crédito como no garantía? Dice la pregunta, cuando se obliga al fiador a inmovilizar un inmueble, afectarlo. Bueno, creo que la has respondido, porque no está diciendo de que se afecte el inmueble, sino que se entrega un título. Claro, aparte eso está de la mano de un texto que está en materia de fianza, ¿no? El artículo 1582 dice que el compromiso de mantener o generar una determinada situación de hecho o de derecho no es considerado fianza, pero su incumplimiento genera responsabilidad del obligado. Es decir, acá, que a mí me den un título de propiedad, o que me digan, el fiador eventualmente, o el mismo locatario diga, yo no voy a afectar, no voy a hacer nada, no voy a enajenar, no voy a gravar este inmueble. Eso no significa nada en verdad. Es decir, porque en realidad no me está garantizando algo de la deuda del contrato de locación. Si él incumple y lo graba, que lo puede hacer, esto es lo que ocurre, bueno, habrá una responsabilidad por el daño causado por el incumplimiento contractual, pero no me está asegurando el cumplimiento del contrato de locación. Son dos cosas distintas. Es que creo con vos que acá hay una errónea interpretación del concepto patrimonio, prenda común de los créditos. Claro. Si yo respondo con mi patrimonio como lo hace el locador, pero de ahí a que, además el título de propiedad, es decir, es un disparate el artículo, coincido contigo. ¿Qué queda en caución para el locador y con qué sentido? No tiene, es un disparate. Bien. Bueno, las prórrogas se las contestamos. En el caso de que la garantía se pacte entregar en dólares al locador, imaginemos año 2018, al momento de volverla al locatario, ¿se podría plantear la teoría de la imprevisión debido a que la obligación se ha tornado excesivamente onerosa por el tipo de cambio? ¿A mí? No. Yo digo que no. Yo creo que justamente la obligación que tuvo el locador era conservar ese depósito. Porque si no tengo por qué cambiarlo. Muy bien. Si yo me la gasté y ahora tengo que pagarlo más caro. Sí. Y finalmente, ¿hay un tiempo límite para que reglamenten la ley? Con esto tuvimos duda con Alejandro, porque yo no encontraba la reglamentación y digo, a ver, ¿habrán reglamentado esta ley? Pero, bueno, el propio Alejandro me decía, tiene sentido que la reglamenten. Hay algunos aspectos que han quedado en el tintero, pero yo creo que por una mala técnica legislativa o legística, como dice el doctor Leiva. Bueno, y la pregunta que había referido a la estaba contestando Alejandro. Un paréntesis. Sumar una cosa más. Si es una reforma del Código Civil y Comercial, esas normas no son reglamentadas. Digamos, tendríamos que estar reglamentando todo el código, ¿no? Bueno, lo que pasa es que solamente el primer título es el que reforma el Código Civil y Comercial. El título segundo, tercero y cuarto no reforman al código, sino que esos podrían ser materia de reglamentación. Y de hecho creo que hay uno que lo dice, será reglamentado el tema FIP. Hay varios, sí, FIP, creo que tiene, el tema en garantías. De garantías. Dice, el aval cambiario, fianza y el seguro de caución tiene que ser reglamentado. Muy bien, bueno, muchísimas gracias María Julia, Alejandro, por estas muy clarificadoras exposiciones, muy buena capacidad de síntesis realmente, porque hemos visto condensado todo un montón de contenido con una claridad muy buena. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por participar, por las preguntas muy precisas. Los invitamos el jueves que viene, vamos a estar compartiendo otro sobre derecho civil patrimonial y pandemia.
Bueno, estas actividades son en parte de la maestría. Vamos a ir haciendo periódicamente estos seminarios de actualización profesional que tienen por una finalidad mantener actualizada nuestra maestría y también abrirnos a la comunidad. Así que gracias por participar, gracias a Gonzalo Pereda del Departamento de Posgrado que ha estado aquí haciendo la operación técnica, y bueno, por supuesto de nuevo gracias al profesor Ameal por ser así alma mater de todas estas iniciativas. Bueno. Bueno, muy bien, gracias bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Nos reencontramos Gracias, entonces el jueves que viene para el seminario, la segunda parte con el derecho civil y la pandemia. Chao, chao. Adiós. Adiós.